Liturgia para hoy martes 29 de marzo. San Marcos de Aretusa, obispo de Aretusa, actual Er-Rastan, en Siria. Durante la controversia arriana, no se desvió lo más mínimo de la fe. Bajo el emperador Juliano el Apóstata fue perseguido y cruelmente martirizado, pero no de muerte. San Gregorio Nacianceno lo saludó como varón ilustre y santísimo anciano en el 364. La Iglesia Oriental también lo conmemora en el monte Líbano Baronio. Antífona. Sedientos todos, acudan por agua, dice el Señor, también los que no tienen dinero, vengan y beban con alegría. Oremos. Que las venerables prácticas cuaresmales dispongan, Señor, a tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y para transmitir al mundo el anuncio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros, y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, veo una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 45. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace da. Teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Él es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación, que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3a y 5 al 16. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas,
una piscina llamada en hebreo Betesda, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, y te pedimos que sean testimonio creado de tu providencia para nuestra condición mortal, y remedio que nos comunique la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Oración después de la comunión. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu, y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede a tu pueblo, Dios misericordioso, vivir siempre entregado a ti y obtener continuamente de tu bondad aquello que le es provechoso. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Loado sea, Señor, por la hermana agua, que es útil, casta, humilde y preciosa en su candor. Esa agua de Dios que me regeneró en el bautismo. Esa agua viva, surtidor que alcanza la vida eterna y calma para siempre la sed de tus hijos. Esa agua bautismal que es nueva creación y luz amanecida en la primera aurora del universo nuevo, en la resurrección gloriosa de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Lectura. El agua, signo de vida y bendición. En este día de Cuaresma, las lecturas bíblicas hablan del agua como signo de vida y nueva creación. En la primera lectura, el profeta Ezequiel, desde el destierro babilónico, consuela al pueblo con la visión de la Nueva Jerusalén, de cuyo templo, al igual que en la Sión celeste del Apocalipsis 22:1, brotan ríos de agua que todo lo fecunda, llenando de vida el desierto y hasta de peces el mar muerto. Reminiscencia del río que con sus 4 brazos regaba el jardín del paraíso y en cuyas márgenes crecía el árbol de la vida. Génesis 2:10. En todo el Antiguo Testamento, a partir del agua de la roca del Horeb, que apagó la sed del pueblo israelita en el desierto, el agua es señal de la bendición de Dios y de su presencia salvadora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, dice el Salmo responsorial de hoy, como tema bíblico en los libros proféticos y sapiensales. El agua es simbólico de los bienes mesiánicos y de la sabiduría respectivamente. Igualmente, en el Nuevo Testamento, el agua es vida, resurrección y anuncio del bautismo en el Espíritu. Cristo Jesús, que es esa bendición de Dios que el profeta entrevió para su pueblo,
convirtió en Caná el agua de las purificaciones en el vino nuevo del reino, y junto al pozo de Jacob se autorreveló a la samaritana como el agua viva, cuyo chorro alcanza hasta la vida eterna y apaga para siempre la sed del hombre. Esa agua viva es el don de Dios, unido necesariamente al conocimiento de Jesús, porque Él es el don del Padre para la salvación del mundo. Además, el agua viva dice en relación al Espíritu Santo, como insinuó Jesús. El último día, el más solemne de la fiesta de las tiendas, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Y en otro lugar dice Cristo a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así el agua y el Espíritu hablan el mismo lenguaje bautismal en la simbología sacramental joánica. Para meditar. Regeneración bautismal. El agua y el Espíritu están en mutua referencia bautismal para regeneración y vida del que cree en Jesús, de cuantos queremos en esta Cuaresma recorrer de nuevo el itinerario de la fe de nuestro bautismo, para morir con Cristo al pecado y resucitar con Él a la vida nueva de Dios. El Evangelio de hoy sitúa a Jesús ya en Jerusalén, la ciudad que mataba a los profetas. En la piscina de Betesda, realiza Cristo la curación física y espiritual de un enfermo que llevaba 38 años esperando quien lo metiera en las aguas termales cuando éstas se removían. Aquel día era sábado. Por esto los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. En los evangelios de estos días, a partir de hoy, irá creciendo la oposición a Cristo por parte de sus enemigos hasta culminar en su pasión y muerte. El paralítico y los numerosos enfermos que yacen en los 5 soportales de la piscina esperando su curación, como hacían los devotos del dios griego de la salud, Asclepios, en su santuario de Epidauro, son imagen de una humanidad doliente que ansía el agua de una difícil salvación integral, siempre aplazada. Señor, no tengo a nadie que me ayude, pero hubo alguien que tomó sobre sí nuestras dolencias y enfermedades: Cristo, el varón de dolores, que mediante los sufrimientos de su pasión y el agua y la sangre que brotaron de su costado abierto, nos sanó a todos. En la mañana de su resurrección gloriosa comenzaron el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva creación de Dios, la nueva humanidad, porque con Cristo el plan salvador de Dios entró en la recta final del cumplimiento de las promesas. Reflexionemos. En este tiempo cuaresmal, ¿nos hemos dejado curar y transformar por la gracia de Dios, especialmente a través de los sacramentos, como el de la reconciliación? Oremos. Gracias, Padre, por tu Espíritu que me da vida. Ahoga mi condición pecadora en el río de tu amor. Ábreme a la fraternidad con mis hermanos, los hombres, y haz que dé fruto cada día para tu reino. Amén.